Ya, chicos. Eh, Vamos a dejar la clase grabada de todas maneras, pero en honor al tiempo vamos a comenzar porque yo sé que hasta ahora ya muchos deben estar cansados. Me imagino que también tuvieron clases durante el día de otras cosas, así que para que puedan ir a descansar pronto. Em, la idea es que podamos ir conversando cualquier duda. Yo sé que este tema no lo han visto en profundidad. Eh, la verdad es que esto se aprende mucho más cuando uno ya está in situ, está con los pacientes o está con algún modelo haciendo este trabajo. Yo creo que es dentro de los tratamientos que nosotros hacemos en niños de los más complejos, porque son muchas cosas, son muchos materiales y son muchas, em, cada diente reacciona de manera diferente, incluso en el mismo paciente, ¿ya? Entonces, el protocolo que nosotros vamos a ver hoy día es el que nosotros usamos en la universidad como base, pero muchas veces nos vamos a encontrar con que hay otras opciones, ¿ya? Porque no todos los dientes responden de igual manera frente a lo que nosotros vayamos a hacer. Así que voy a tener aquí la ventana del chat abierta para quienes quieran ir haciendo consultas, lo resolvemos en el momento, quienes quieran abrir su micrófono y cámara también, no hay ningún problema, ¿ya? Y el que no, al final también si queda alguna duda, también la puedo hacer, y el que no la quiera hacer acá en vivo, me manda un correo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día es de tratamientos pulpares en dentición temporal, específicamente los tratamientos de pulpectomía. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico clínico de la pulpa en niños, tenemos que evaluar varios puntos. Dentro de estos vamos a hablar primero de la historia y la característica del dolor, ¿ya? Porque no es lo mismo que un paciente llegue con un dolor que sea espontáneo, que sea provocado por algún estímulo, y nosotros tenemos que saber hacer las preguntas precisas para poder evidenciar esto, ¿ya? Tenemos que ir diferenciando de los dolores que el paciente nos pueda referir, y muchas veces también necesitamos ayudarnos de lo que nos dicen los padres, ¿ya? Porque los niños no son capaces de explicar lo que están sintiendo. A veces también puede ser, por ejemplo, como hay una cavidad abierta, que este dolor sea provocado por impactación de alimento y no porque sea una pulpitis reversible o irreversible, ¿ya? Y también tenemos que evaluar la intensidad que nos relata el paciente, sobre todo ayudándonos de las escalas de dolor que tenemos con dibujos. Cuando nosotros realizamos la exploración extra e intraoral, debemos evidenciar los cambios de color ya del diente, ya sea por el traumatismo que pueda haber tenido o por la lesión que pueda tener en ese momento, y evaluar también aumentos de volumen en la zona en la que el paciente refiere el dolor. Debemos realizar también palpación, percusión y evaluar la movilidad. En estas opciones nosotros tenemos que hacer la comparación con el contralateral. Por ejemplo, si vamos a hacer la palpación del fondo de vestíbulo, palpamos el lugar donde al paciente le molesta y palpamos al otro lado para evidenciar si es que hay un aumento de volumen en ese lugar por eso, o que a lo mejor la forma fisiológica del paciente tiene un aumento de volumen, no sé, del hueso, por ejemplo, que pueda demostrar eso, y a lo mejor nosotros podamos estarnos confundiendo, ¿ya? La percusión también, sobre todo en los niños, porque cuando uno golpea un diente y les pregunta si les duele o molesta, la mayoría va a decir que sí, porque les están pegando en un diente. Entonces uno tiene que demostrarles en un diente que esté sano, que no tenga alguna lesión, ya vas a sentir esto, probemos al otro lado, ¿sientes lo mismo o eso te molesta o te causa algo más fuerte? ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la exploración radiológica, aquí es súper importante evaluar los cambios pulpares que nosotros veamos y sobre todo diferenciar cuando encontremos reabsorciones internas y externas, ¿ya? Las internas en el fondo están afectando el conducto radicular y las externas están afectando al hueso que rodea este diente. La reabsorción interna es una inflamación de una pulpa vital,
¿ya? Eso nos va a ayudar a diferenciar. Y la reabsorción externa ya nos demuestra que vamos a tener una pulpa que ya no tiene vitalidad y que tiene una infección, inflamación ya extensa y que llega en el fondo hasta el hueso, que es cuando nosotros vamos a ver en el informe radiográfico que nos evidencian una osteitis, por ejemplo, interradicular. Es importante que cuando nosotros pedimos estas radiografías podamos pedir no solamente la periapical, porque muchas veces nosotros sabemos que la periapical es la que nos va a servir para ver hasta el periápice y la relación con el diente definitivo. Pero muchas veces estas radiografías son tomadas con excesiva angulación y eso nos dificulta ver las raíces y los conductos, sobre todo en superior, que al final uno ve como una masa completa y no logra diferenciar para poder medir, por ejemplo. Entonces, muchas veces se sugiere que debemos complementar esto con las radiografías Weitman. Incluso en algunos casos, cuando se toman las radiografías Weitman con películas de adulto a los niños, alcanza a salir el germen permanente y no es necesario tomar una radiografía periapical, ¿ya? Así que una radiografía Weitman es mucho más certera para poder ver eso. Me preguntan por aquí, a la zona radiolúcida que se forma en la zona de la furca, cuando el diente está en proceso de exfoliación, ¿también se denomina como osteitis o tiene otro nombre técnico? El radiólogo sí la denomina como osteitis, pero siempre él evalúa la reabsorción fisiológica del diente, entonces generalmente le ponen reabsorción fisiológica avanzada, ¿ya? Te pueden poner como entre paréntesis, si es que vieran, por ejemplo, alguna lesión de caries súper grande en ese diente, podrían poner osteitis, como dudando, ¿ya? Porque podría ser que este diente está próximo a exfoliar, pero, por ejemplo, cuando ya está, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la zona de la furca, cuando ya la rizálisis está mucho más avanzada, muchas veces esta movilidad que tiene el diente genera que pasen microorganismos por la zona de la furca. Y se puede generar una osteitis aquí y el paciente puede llegar con un absceso y ustedes se dan cuenta que es un diente que está así casi solo en la encía, que ustedes lo mueven y tiene una movilidad 3 y está con un absceso. ¿Ya? Entonces puede ser que tengamos esta reabsorción súper avanzada y el diente por esta movilidad empezaron a pasar los microorganismos entre medio y apareció una lesión de osteitis. Así que también podrían un radiólogo poner ahí como que podría ser una zona de osteitis. Súper buena la pregunta. Entonces, cuando nosotros ya vemos esta exploración clínica y radiológica, también tenemos que considerar que podemos enfrentarnos a algunos diagnósticos que sean después de traumatismos, donde la necrosis de algún diente puede ocurrir mucho tiempo después, años. Por ejemplo, es común que lleguen pacientes de 5 años con esto que vemos aquí en la imagen. Un central que cambió de color y que está con un absceso. Uno les pregunta a los papás porque es solo un diente y a veces, por ejemplo, no tiene ninguna lesión de caries, no tiene nada. Les preguntamos a los papás y dicen, sí, sabe que se pegó, pero tenía como 2 años cuando se cayó. Y nunca le pasó nada, el diente estuvo súper bien, pero nunca hubo un control radiográfico, nadie se dio cuenta que había una rizálisis avanzada y eso terminó en una infección. ¿Ya? Así que es súper común que suceda años después. También es importante que recalquemos que las pruebas pulpares no van a proporcionar datos fiables en la dentición temporal, ¿ya? Sobre todo porque los niños no van a ser capaces de diferenciar muchas cosas, diferenciar las molestias, diferenciar si nosotros aplicamos frío acá o no, así que no son fiables para nosotros. ¿Cuáles son los principios del tratamiento endodóntico en los dientes temporales? Estos procedimientos se van a realizar para preservar la vitalidad de los dientes, ya en un estado funcional, sin dolor y sin enfermedad. La atención se va a centrar en preservar la pulpa, pero muchas veces es algo que no vamos a lograr.
Por lo tanto, la idea de estos tratamientos va a depender de la lesión a la que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, en el caso de exposiciones pulpares, ya sea mecánica o traumática, nuestro tratamiento es el recubrimiento directo. Ahora sabemos que de manera mecánica, o sea, que nosotros lo provoquemos por estar eliminando la lesión para restaurar, es muy poco probable que ocurra, porque ahora nosotros hacemos una eliminación selectiva. Por lo tanto, lo más probable es que pueda llegar algún paciente con un traumatismo que genere exposición pulpar. Cuando ya tenemos una pulpitis reversible, vamos a tener las dos opciones de hacer esta remoción selectiva o de hacer una pulpotomía, donde nosotros preservamos vitalidad de la pulpa. Pero cuando ya hablamos de una pulpitis irreversible, nos vamos a encontrar o vamos a tener que realizar un tratamiento de pulpectomía. Entonces, ¿cuándo está indicado este tipo de tratamientos? Como dijimos, en las pulpitis irreversibles, en el caso de necrosis pulpar con o sin evidencia de patología perirradicular, en raíces con al menos 2/3 de su longitud normal, y cuando es necesario mantener el diente temporal por agenesia del diente permanente. ¿Y cuándo está contraindicado? Cuando el tratamiento pone en riesgo el germen del diente permanente. Si es un diente que obviamente no vamos a poder restaurar, tampoco podemos hacer este tratamiento. Si nosotros observamos grandes signos de reabsorción radicular interna o externa, si hay perforación del suelo de la cavidad pulpar, cuando no existe soporte óseo y en la presencia de quiste folicular dental. En todos esos casos, en el fondo, no realizamos esta terapia. Entonces, lo primero para poder realizar la pulpectomía es poder seleccionar bien el caso y analizar si vamos a hacer una biopulpectomía o una necropulpectomía. Como dice su nombre, la necropulpectomía es el tratamiento cuando un diente ya está necrótico. Y en este caso lo vamos a realizar en 2 o 3 sesiones, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la infección desaparezca del diente para poder mantenerlo en boca. En cambio, la biopulpectomía es un diente que está vital, ¿ya? Y el tratamiento debería idealmente realizarse en una sesión. Esto va a depender muchas veces a lo mejor del comportamiento del paciente, de la complejidad de lo que estemos haciendo y de la experticia del operador. Es necesario la radiografía correspondiente con la mínima distorsión, ¿ya? Y que muestre la relación del diente a tratar con el sucesor. Y obviamente tener todos los materiales a utilizar para poder hacer aislamiento absoluto, material estéril, las fresas, las limas acodadas y los medicamentos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ir viendo este protocolo paso a paso, donde en la primera sesión vamos a determinar la longitud de trabajo en la radiografía inicial. Tenemos esta radiografía para comenzar a hacer nuestro tratamiento. ¿Y cómo vamos a determinar nuestra longitud de trabajo? Debemos saber que vamos a llegar con este tratamiento hasta 2 a 3 milímetros desde el vértice apical de esta zona y 2 milímetros sobre el nivel del capuchón dentario del diente permanente. Por lo tanto, deberíamos saber que hasta esa línea, por ejemplo, vamos a trabajar. Esa va a ser nuestra longitud de trabajo. Y de ahí vamos a medir hasta alguna de las cúspides que nosotros usemos como referencia para poner los topes en todos los instrumentos que vayamos a utilizar. ¿Ya? De ahí yo mido entonces de aquí hasta acá. Por ejemplo, de ahí tengo 11. Entonces mis limas, mis jeringas de irrigación, la sonda, todo lo que yo vaya a usar debe estar marcado con los topes. Después realizamos la anestesia, tanto con tópica como con la anestesia local o troncular, y seleccionamos nuestro aislamiento absoluto, el clamp que vamos a utilizar, el arco, la goma. Es importante recordar que los clamps siempre van amarrados con un hilo dental, aunque lo estemos probando solamente, ¿ya? Cuando ya tenemos el aislamiento absoluto, empezamos a hacer la eliminación de la lesión de caries
o restauración defectuosa, y tenemos que evaluar si es necesario hacer una reconstrucción de la corona del diente. ¿Por qué? Una, porque nos va a otorgar mayor firmeza para el clamp, ya para que no se vaya a terminar fracturando el diente que estemos tratando. Y dos, porque al tener esta conformación completa, nos va a permitir que al irrigar, el irrigante no salga y no traspase, por ejemplo, incluso el aislamiento, que recuerden que el aislamiento no es 100% impermeable, entonces si nosotros no tenemos una contención aquí dentro de la corona, a veces puede salir, por ejemplo, el hipoclorito y llegar a la boca del paciente. Ya tenemos el aislamiento, eliminamos la lesión, hicimos la reconstrucción coronaria si fue necesaria y comenzamos a hacer la eliminación del techo de la cámara pulpar. La primera parte, cuando nosotros abrimos para eliminar la lesión o la restauración, eso se hace con alta velocidad. Cuando ya llegamos a dentina, debemos usar fresas estériles que sean de baja velocidad, como una redonda de Carbide grande, y la fresa endoceta, que es la que tiene el extremo inactivo. Ya esto nos ayuda a que no vayamos a perforar y vayamos eliminando y dando conformación a las paredes. Eliminamos completamente la pulpa coronal con una cuchareta de caries, ¿ah? Y vamos a ir viendo esto. Si es un diente que está vital, nos vamos a encontrar con esto. Cuando nosotros empezamos a eliminar desde el techo, va a empezar a sangrar, ¿ya? Porque ahí está la pulpa, está todo el tejido vascularizado. Si es un diente necrótico, no vamos a encontrar nada de esto y probablemente va a salir mal olor, ¿ya? Pero es súper importante que esto lo vayan haciendo tranquilos y seguros, porque desde el techo hasta el piso de la cámara pulpar hay nada de espacio, ¿ya? Ustedes de repente pueden ser 1 milímetro, pueden ser 2 milímetros, y a veces podemos pasar de largo con la fresa y vamos a perforar, y eso ya muchas veces no tiene vuelta atrás, y un diente que se podría haber salvado con una pulpectomía se tiene que realizar la exodoncia, ¿ya? Entonces vayan midiendo, vayan tranquilos y vayan limpiando también. Por ejemplo, cuando empieza a salir mucha sangre, un diente que está con una pulpitis irreversible, con mucho dolor, va a sangrar mucho. Y esa hemorragia tenemos que contenerla para poder trabajar. No podemos trabajar ahí llenos de sangre porque no van a ver nada. Vamos irrigando entonces para poder ver lo que estamos haciendo, y para eso vamos a utilizar dos irrigantes, que es el suero y el hipoclorito. El suero es como el principal, entonces generalmente cuando estamos en esta etapa recién abriendo, podemos ir con suero limpiando y secando con motitas de algodón estériles para poder ir viendo y seguir eliminando. Y cuando ya nosotros tenemos más abierto esto, tenemos que ir eliminando el tejido orgánico, y eso lo hacemos con el hipoclorito. Entonces, en el caso de que sea una biopulpectomía, usamos el suero y el hipoclorito al 2,5 en concentración. Y cuando ya es necropulpectomía, el hipoclorito debemos usarlo al 5%. Entonces, por eso es súper importante cuidar que no se filtre hacia la boca del paciente, porque es mucho más fuerte y ahí ya es mucho más tóxico. Para eso, nosotros utilizamos estos eyectores, microeyectores o eyectores endodónticos, que es una punta súper fina, puede ser plástica o metálica, que cabe dentro de la cámara del diente muchas veces. Entonces nosotros irrigamos con la jeringa y todo el líquido que sobra, esto se lo va llevando inmediatamente, y el líquido no sale de la cámara del diente, ¿ya? Entonces ahí es súper importante el asistente que esté siempre pendiente y que puedan hacer una buena irrigación. Cuando nosotros ya irrigamos, vamos limpiando, tenemos que localizar la entrada de los conductos radiculares. Para esto nos vamos a ayudar de una sonda recta. Encontramos los conductos y con unas limas de calibre 8 o 10 vamos a ir permeabilizando, que significa sacar todo este tejido orgánico que hay aquí para poder llegar a ver los conductos y después empezar a permeabilizar los conductos. Vamos a remover la pulpa radicular y todo el componente orgánico con las limas acodadas, estas que son limas Hedstrom,
y vamos a realizar movimientos de arrastre apoyándonos en la pared radicular contraria a la furca, ¿ya? Así. Vamos directamente a esta pared externa. Vamos utilizando esta serie de limas que van desde la blanca, que es la 15, llegan hasta la negra, pero nosotros en molares, por ejemplo, utilizamos de la 15 hasta la 30, como la azul. En anteriores, los conductos son tan grandes que la lima negra queda súper espaciada, entonces, pero solamente usamos esa. Pero siempre lo importante es que lo hagamos en orden. La blanca, amarilla, la roja y la roja o la roja y la azul, dependiendo qué tanto podamos permeabilizar. Vamos irrigando cuidadosamente siempre con suero y solución de hipoclorito, con una presión mínima, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta es la jeringa Monoject que nosotros usamos para irrigar, es súper delgadita y esta punta entra en los conductos. Entonces, por eso debemos tenerlas con tope, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos con la jeringa y el paciente se mueve, esta punta puede traspasar el periápice, ¿ya? Y ahí vamos a tener problemas porque va con líquido, va a generar sangramiento y nos puede dificultar todo el tratamiento que estamos haciendo. Entonces, con tope y con una presión suave. No es que uno, por ejemplo, una jeringa de 3 ml o de 5 ml la presione de una sola vez, porque ahí el líquido traspasa completamente. Tiene que ser lento. Y vamos siempre utilizando nuestro microeyector directo ahí para poder sacar inmediatamente el líquido. Luego de que nosotros irrigamos varias veces, vemos que esto está completamente limpio, vamos a secar la cámara con motas de algodón estériles y los conductos con estos conos de papel. ¿Ya? Estos conos de papel uno los compra, vienen en unos sachets y uno los tiene que mandar a esterilizar antes de. No es que tú los compres y ya vengan estériles. Tenemos que mandar a esterilizarlos y tener nuestro kit de cada color, porque no sabemos de qué tamaño o hasta qué lima vamos a instrumentar y tenerlos estériles. Entonces estos se introducen suavemente también en los conductos y se dejan ahí para que vayan absorbiendo y en unos segundos logran absorber lo húmedo que está ahí y uno los retira. Generalmente uno utiliza unos 2 por cada conducto o 3 incluso para que se vayan secando bien. Si es una biopulpectomía, después de haber secado con los conos de papel, obturamos. Si es una necropulpectomía, debemos dejar con medicación hasta la siguiente sesión. En el caso de ser necropulpectomía, en el protocolo de nosotros vamos a dejar con el paramonoclorofenol alcanforado, ya que es este que está aquí, una motita deshumedecida. ¿Qué significa deshumedecer? Significa que en un vaso de apen estéril voy a poner una gotita del paramono, voy a mojar el algodón y después lo voy a secar con una gasa para que solamente tenga como el gas. Y con eso eso se utiliza como medicamento. No es que la motita vaya completamente mojada. Y esta motita también ustedes tienen que calcular que sea del tamaño para quedar en la cámara. Porque muchas veces hacemos motitas muy grandes y es imposible que entre a esta zona del diente y al final nos va a quedar como por acá arriba. Tiene que llegar aquí, al piso de nuestra cámara. Preparamos también óxido de zinc eugenol en consistencia de masilla para sellar la cavidad. Puede agregarse sobre esto un ionómero para mejorar el sellado y evitar las molestias del óxido de zinc. En teoría podemos dejar solo la motita y después cubrir completamente el óxido con óxido de zinc, ya hasta oclusal, que el paciente pueda morder eso, pero en el caso de los niños, por ejemplo, tiene un sabor muy picante, ¿ya? Y a los niños no les va a gustar eso. Además que ustedes saben que el eugenol tiene un olor muy fuerte, entonces imagínense irse a la casa con este olor a dentista y todo el día y todo hasta la próxima semana, que siga saliendo ese olor no es agradable. Entonces lo que nosotros hacemos es dejar en la zona superior, como se ve acá, otro ionómero que puede ser convencional, porque la idea también es que sea fácil retirarlo en la otra sesión. Podemos dejar para, sobre todo, asegurarnos de que quede bien, bien sellado.
Le damos las indicaciones al paciente y al apoderado porque va anestesiado, va con un medicamento y para que el paciente sepa que es la primera parte de y no se desaparezca porque el dolor va a pasar después de esto. Está con analgésico, o sea, está con esta medicación, por lo tanto va a dejar de dolerle. Y muchas veces los pacientes desaparecen con eso, ¿ya? Y después van a otro dentista y el otro dentista ve y dice, ¿cómo le dejaron un algodón acá adentro? Y el paciente dice, no, no lo sé, a mí nadie me explicó. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que saber que esta es la primera parte y que falta terminar esto porque si este algodón queda aquí meses, por ejemplo, va a ser un caldo de cultivo y se va a reactivar y va a terminar con un absceso. Nicolás pregunta, ¿el ionómero se aplica con presión digital? Sí, si es un ionómero convencional, o sea, uno siempre lo aplica con la espátula y puedes después de esto con vaselina presionar, ¿ya? Pero es un ionómero convencional, por ejemplo, como un Ketak, ¿ya? De autocurado, que es el más fácil también para poder remover después. Incluso en algunos lugares yo sé que a veces usan el Fermín, que el Fermín es un óxido de zinc pero sin un genol, y también lo ponen a presión, pero el Fermín tiene cero adhesión, entonces es como el paciente va a llegar a la casa, va a comer algo y se le va a salir igual, ¿ya? Así que para asegurarnos mejor un ionómero. Segunda sesión, ¿ya? Volvemos a anestesiar, aislamos con gomadique, retiramos la obturación provisoria y la motita de algodón que dejamos, revisamos que este algodón esté con una buena coloración, porque muchas veces si el diente está supurando, va a salir pus de esta parte de adentro y cuando ustedes saquen la motita a la sesión siguiente, esta puede estar oscura, puede tener sangre, puede tener color amarillo y eso nos va a indicar de que a lo mejor necesitamos otra sesión más, ¿ya? Eh, Antes, cuando uno se retiraba las mascarillas, cuando no estábamos en pandemia, uno también hacía como esta prueba de olor, ¿ya? Porque uno, las mascarillas triple son mucho más delgaditas también, entonces, por ejemplo, si uno se acercaba a la motita a la mascarilla, podías oler al paramono, porque el paramono tiene un olor muy fuerte también. Cuando esta medicación funciona de una sesión a otra, ustedes sacan la motita y la motita huele a paramono, se siente inmediatamente. Pero cuando esto no funciona, ustedes sacan la motita, se la acercan y esta motita no huele para mal, huele mal todavía. Entonces uno dice, no, otra sesión más, ¿ya? Ahora, si vemos que hay algún otro signo de infección aún, por ejemplo, no desapareció el absceso, sigue con algún estoma, el paciente sigue relatando dolor, molestias, vamos con otra sesión más, ¿ya? Eso nos va a indicar que necesitamos o a lo mejor cambiar la medicación o que nos faltó irrigar o que nos faltó instrumentar y no logramos sacar todo lo que había, así que debemos dar una tercera sesión. Entonces, retiramos todo lo que pusimos en la sesión anterior y vamos a irrigar profusamente con hipoclorito de sodio y suero nuevamente. Volvemos a repetir los mismos pasos que habíamos realizado. ¿Cuántos días se deja la medicación? Depende de qué medicación usamos. Por ejemplo, el paramono logra hacer efecto inmediatamente. En 24 horas la medicación ya hizo su efecto y de hecho después de eso ya no tiene efecto. Entonces puedes hacer de un día para otro, ¿ya? O a lo mejor en un par de días o dentro de esa misma semana, si dejas paramono. Si dejamos otras medicaciones como iodoformo o hidróxido de calcio, ahí necesitamos la semana. ¿Ya? El hidróxido de calcio hace efecto en una semana. Entonces va a depender de la medicación. Ahora, nosotros en la universidad lo hacemos de una semana a otra porque son las jornadas que tenemos disponibles, ¿ya? Pero podrían hacer una terapia a partir el día lunes, por ejemplo, y el día miércoles terminarla. Entonces, volvemos a irrigar con hipoclorito y suero y si vemos que eso está todo limpio, que está ok, secamos. Secamos con motitas lo que esté más húmedo y en la parte interna de los conductos con conos de papel.
Y ahora vamos a proceder a obturar esto. Así debemos ver nosotros la cavidad cuando ya estemos listos para obturar. Si se fijan, está todo limpio, no hay restos de sangre, se observan los conductos, se observa el piso, que se ve un poquito más oscuro. Todo tiene que estar limpio. No pueden haber restos de nada porque si no el diente se nos va a teñir después. ¿Ya? Vamos a preparar óxido de zinc nuevamente. Siempre el óxido de zinc se prepara en una loseta estéril y con una espátula estéril. ¿Ya? En dos consistencias, en este caso. La vez anterior preparamos solo una masilla, ahora vamos a preparar una masilla y aparte una crema, como una consistencia de yogurt, que esa nos va a ayudar a poder entrar al conducto. Esta consistencia cremosa la vamos a poner en las paredes ya de nuestra cavidad con algún instrumento. Puede ser una sonda recta, puede ser las mismas limas K, puede ser un espaciador, por ejemplo, algo que sea finito y que nosotros podamos poner este material cremoso, lo depositamos aquí y después llevamos el óxido de zinc en masilla y vamos presionando. ¿Ya? Llevamos las dos, presionamos. Después volvemos a llevar más cremoso, después volvemos a llevar más masilla y seguimos presionando. Hasta que nosotros consideremos que ya logramos obturar el conducto. Esto es una parte también compleja, yo creo, dentro de todo lo que uno hace, porque no estamos viendo lo que estamos haciendo dentro del conducto. Esto es casi como la percepción que tenemos nosotros de saber que lo obturamos completo, porque uno aquí tiene que imaginarse, tiene que asociar. Yo vi en mi radiografía que, no sé, desde el piso hasta no sé, hasta los 2 o 3 milímetros aquí que estoy obturando, hay 5 milímetros de largo, pero este conducto en ancho mide medio milímetro, entonces yo saco que el volumen es así de eugenato, ¿ya? Entonces al final uno tiene que hacer como una extrapolación de lo que ve en la radiografía a la cantidad de material que va a poner dentro de ese diente. Porque si nosotros ponemos mucho material, vamos a pasar de largo y vamos a sobreobturar. Y el óxido de zinc, después de unos días, queda duro. Es un material rígido, por lo tanto va a quedar ahí y va a provocar algunas consecuencias que no deseamos, como por ejemplo que el diente permanente choque con eso y pueda desviar su erupción. ¿Ya? Ahora, si esto queda corto con menos material, vamos a tener que repetir el tratamiento. Entonces, esta parte es importante cuando a ustedes les toque hacerlo en la clínica, que lo evalúen bien con el docente que estén trabajando, porque es una parte crítica y cuando uno no lo ha hecho antes es muy difícil poder imaginarse cuánto material necesita. ¿Ya? Vamos compactando entonces esta pasta dentro de los conductos, que también tenemos que hacerlo con una leve presión, porque si presionamos mucho, a lo mejor teníamos la cantidad justa, pero apretamos muy fuerte y pasó de largo también. ¿Ya? Entonces podemos tomar una pinza con una motita de algodón y vamos haciendo presión en ese sentido. Cuando vemos que ya tenemos completamente lleno, terminamos de llenar la cámara con eugenato más masilla. Entonces, si nosotros vemos finalmente este diente con el eugenato que llegó hasta la cámara, vamos a ver esto. También, si se fijan solamente en el piso, solo en la cámara, nada en las paredes, todo limpio, para poder continuar con la obturación del diente. En resumen, vamos a tener óxido de zinc en los conductos, óxido de zinc en la cámara. Luego de esto vamos a poner un virioionómero convencional, así como pusimos la primera vez que el paciente se fue desde la primera sesión, y sobre esto vamos a poner una obturación definitiva, que puede ser resina, ionómero modificado con resina o una corona metálica. Recuerden que si nosotros ponemos algo con resina, no podemos ponerlo directamente sobre el óxido de zinc, porque las resinas se inhiben con el eugenol, inhiben su polimerización, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidar el material con el que vamos obturando sobre esto. Idealmente siempre tenemos que buscar un material que nos otorgue el mejor sellado.
porque si se pierde el sellado de esto, se pierde todo el tratamiento. Retiramos el aislamiento, chequeamos la oclusión y evaluamos la técnica de obturación con una radiografía. Cuando nosotros tomamos la radiografía nos vamos a encontrar con esto, que nosotros rellenamos conductos, ya aquí a lo mejor estábamos justo, súper, acá nos pasamos un poquitito, en este conducto por ejemplo, el resto quedó súper bien obturado, pero aquí hubo mucha presión. Si el eugenato sobrepasa el límite, no tenemos nada que hacer, ya no vamos a volver a abrir para sacarlo porque eso no lo vamos a poder sacar. Solo hay que estar controlando, hay que explicarle al paciente lo que pasó. Eso también es súper importante, no podemos no decir nada porque puede tener consecuencias. Incluso a veces, por ejemplo, el mismo cuerpo encapsula este eugenato y aparece después por la encía como un absceso con esta masa blanca de eugenato. ¿Ya? Así que eso en el fondo los pacientes lo tienen que saber. Y si se fijan, por ejemplo, la diferencia en un diente anterior, estamos hablando de un conducto súper amplio, muy grande. Entonces acá sí tenemos una gran cantidad de eugenato con el que vamos a rellenar. Damos las indicaciones al paciente, a su tutor, con respecto a los cuidados, con respecto a mantener esta obturación en buen estado, a acudir inmediatamente si ven que se fractura o algo para no perder el tratamiento. Muchas veces llegan pacientes en que han perdido la obturación definitiva, por ejemplo tenían un ionómero, una resina, pero el eugenato estaba súper bien condensado y uno toma una radiografía de control. Si vemos que no hay una lesión, si vemos que está todo ok en el interior, volvemos a poner, limpiamos y volvemos a poner una restauración definitiva. ¿Ya? Así que si ustedes realizaron bien la primera parte, esto puede durar hartos años y el tiempo que nosotros necesitamos. En caso de que se genere el absceso con el eugenato adentro, no, se drena el mismo, como que, bueno, hay que poner anestesia y uno puede sacar este tejido como con una cuchareta, por ejemplo, y sacar este resto de eugenato que aparece. Generalmente esto pasa mucho tiempo después. No es que hayan hecho el tratamiento de conducto y si sobreobturaron sale el eugenato inmediatamente, no, eso pasa en años. Por ejemplo, cuando el diente ya está pronto a exfoliarse. ¿Ya? Entonces al final es como que viene ahí. Incluso puede pasar que el diente se exfolia y después aparece este resto de eugenato. ¿Ya? Y ahí los papás se acuerdan, ah, sí, sí, tuvo un tratamiento de conducto y quedó esto y después apareció, ¿ya? Pero no es como que aparezca en el momento, entonces que nosotros tengamos que volver a abrirlo. Solo en el caso de que esto haya quedado subobturado, excesivamente subobturado, por ejemplo, que hayan rellenado con un eugenato solo hasta el piso, se abre y se elimina, y se saca todo y se vuelve a hacer el tratamiento. Si nosotros logramos entrar, pero no hasta la longitud que queríamos, nos mantenemos expectantes y vamos controlando la sintomatología, porque al final eso nos va a mandar en que nuestro tratamiento pueda o no ser exitoso, ¿ya? Entonces, si ustedes toman la radiografía y vemos que no entra nada, en ese momento van a tener que volver a abrir y volver a rellenar. ¿Por qué? Porque si esperan hasta la otra semana, ese eugenato ya va a estar duro y va a ser mucho más difícil poder retirarlo. ¿Por qué no se utilizan conos de gutapercha para obturar en niños? Porque los conos de gutapercha no son reabsorbibles, ¿ya? Necesitamos un material que se reabsorba aquí. El eugenato sí se reabsorbe un poco más lento que la reabsorción fisiológica de la raíz, pero se va reabsorbiendo. Entonces después tiene que venir un diente definitivo. Si ponemos en los conos, nos van a quedar los conos ahí para siempre y nunca va a salir el definitivo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante otros materiales que también se pueden utilizar. Como les comentaba, el éxito del tratamiento va a depender de la eliminación del foco infeccioso mediante un buen desbridamiento que hicimos nosotros en el fondo con la instrumentación, la irrigación antibacteriana y con los materiales también de obturación. ¿Cuándo lo consideramos exitoso? Cuando el diente ya no presenta movilidad, cuando permanece en función sin dolor, malestar o infección hasta que llegue el permanente,
Si sufre una reabsorción fisiológica, ya el diente se va reabsorbiendo normalmente, tranquilamente, y no esta reabsorción patológica que era muy rápida. Y si en la radiografía no se observa algún defecto radiolúcido patológico y o se reduce el tamaño de los que ya tenía. Por ejemplo, nosotros vimos que había una osteitis, vimos que había un daño en el periápice, pero después en los controles nosotros nos damos cuenta que esto va disminuyendo, ¿ya? Con esta técnica que nosotros utilizamos en la universidad, nos vamos a encontrar y ustedes van a escuchar y van a ver cursos que existen muchas variantes, ya como para la mayoría de los tratamientos que nosotros hacemos. Dentro de estas variantes, solo para mencionar y para que ustedes sepan, podemos utilizar otros irrigantes. No solo existe el suero y el hipoclorito, tenemos también la clorhexidina al 2% y el ETA al 10 o 17%. La clorhexidina es uno de los más usados después del hipoclorito porque tiene bastantes similitudes con el hipoclorito, pero es menos tóxico, ¿ya? No destruye los tejidos, eso sí. Por ejemplo, nosotros del hipoclorito sí necesitamos que vaya destruyendo tejidos orgánicos para poder ir limpiando. En cambio, la clorhexidina no logra hacer esto. Ambos son muy buenos antimicrobianos, pero finalmente el hipoclorito siempre tiende a limpiar mucho mejor, ¿ya? El ENTA se usa poco en niños, generalmente es para tratamientos de conductos en dientes definitivos. Ahora, hay que saber también que hay irrigantes que no podemos mezclar, por ejemplo, la clorhexidina con el hipoclorito o la clorhexidina con el EPTA también forman algunos precipitados, ¿ya? Que terminan taponando los conductos, los túbulos y a veces cambiando incluso de color el diente. Así que la mezcla de clorhexidina, por ejemplo, con hipoclorito, clorhexidina con EPTA, no sirve. Generalmente es alguno de estos irrigantes más suero. También tenemos la instrumentación mecanizada, que eso actualmente está tomando como mucho más peso porque disminuye el tiempo de trabajo. En vez de utilizar las limas acodadas, ¿ya? O las limas normales, podemos utilizar estas limas que se ponen en un micromotor especial para endodoncia, no es el mismo micromotor que nosotros usamos para hacer cavidades, y podemos ir entrando a los conductos y poder eliminando inmediatamente y trabajando mucho más rápido. La serie de estas limas para niños generalmente son 2 o 3, ya no tienen más series en colores. Con esas 2 o 3 se logra hacer el desbridamiento mecánico suficiente. Cuando esto es mucho más válido, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento de conductos en un paciente de 2 años. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en un primer molar de un paciente de 2 años, sabemos que ese primer molar tiene que durar casi 9 años en boca. Entonces es mucho tiempo y este tratamiento de conducto tiene que quedar de la mejor manera posible para que el paciente no pierda este diente. Por lo tanto, ahí la instrumentación mecánica, la verdad es que sirve mucho porque nos aseguramos de eliminar todo el foco infeccioso que hay. Ahora, para poder utilizarla igual es mucho más cara porque hay que tener el motor endodóntico, las limas también son más caras, se gastan después de ciertas sesiones, entonces estas son más fáciles de fracturar, no podemos sobrecargarlas como las limas K que duran mucho más tiempo. Y el operador también tiene que tener la experticia, entonces no todos hacemos este trabajo, pero es una muy buena opción y actualmente se está utilizando mucho. Además tenemos otros materiales de obturación que van a reemplazar, por ejemplo, al óxido de zinc eugenol. El eugenato es un material súper antiguo, de hecho el primero que se utilizó para todas estas cosas, pero actualmente está quedando un poquito más atrás, porque están apareciendo sobre todo estos materiales que tienen hidróxido de calcio con iodoformo, que han demostrado ser súper eficientes y mucho más fácil de aplicar porque vienen ya preparados en estas jeringuitas, vienen con estas puntas que uno las introduce hasta cierto lugar del conducto,
presiona y esto se va rellenando. Entonces cuando uno ve que sale, sabe que ya está listo. No tenemos que controlar la presión, no tenemos que tratar de hacer que entre el óxido de zinc, porque la verdad es que eso es súper difícil cuando uno les dice, ya lleve el óxido de zinc con la sonda recta a la entrada del conducto, al final uno termina chocando en todos lados y lo que llega a la entrada del conducto es nada, les va a pasar. ¿Ya? Entonces no se frustren porque yo creo que todos en la primera endoncia que hicimos dejamos lleno de óxido de zinc cuando tratamos de dejarlo en el conducto. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes pastas con iodoformo, hidróxido de calcio, con óxido de zinc también, e incluso otras pastas que tienen antibióticos para obturar. Cuando debemos derivar una biopulpectomía y necropulpectomía, ¿cuándo tenemos que hacer la derivación a un especialista? A ver, en la universidad lo van a hacer ustedes, porque la idea es que ustedes puedan aprender. Pero si ustedes no se dedican a atender niños después en la consulta, mi recomendación es que lo deriven, ¿ya? Porque es un tratamiento más complejo, es un tratamiento que requiere adaptación igual del paciente porque es con anestesia, es con aislamiento absoluto, son sesiones largas. Yo personalmente no me demoro menos de 40 minutos, ¿ya? Porque yo hago paso por paso, que quede todo bien para asegurarme que lo que estoy haciendo esté bien. Ustedes en la clínica probablemente con la primera que hagan se van a demorar 3 horas, 2 horas, no sé, la sesión completa. Generalmente cuando uno tiene pulpectomía, los chicos nosotros les decimos que dejen la jornada completa, ¿ya? Entonces, si uno no se siente capacitado, tiene que derivarlo. Y generalmente estos tratamientos son más complejos, así que es bueno poder hacer la derivación. Ahora, si ustedes están trabajando en el servicio público y necesitan hacerlo en ese momento y saben que derivar a este paciente significa mandarlo al hospital y que espere 8 meses, el paciente va a terminar perdiendo ese diente. Así que si ustedes en ese momento se sienten capaces y lo pueden hacer, donde estén trabajando, es lo ideal. Para obturar, yo utilizo el hidróxido de calcio con iodoformo, que es este Metapex. Dejé de ocupar el óxido de zinc hace un año, un poquito más de un año, porque de verdad es mucho más fácil. Se van a dar cuenta de que no es fácil hacer entrar el óxido de zinc, uno deja todo sucio y después más tiempo entre estar limpiando, sacando los restos, así que con esta pasta amarilla que tiene iodoformo, hidróxido de calcio, me ha ido súper bien y en estudios ambos tienen igual de efectividad en el tiempo, ¿ya? Ambos logran mantener el diente sin que se reactive el foco infeccioso y en su posición. Pero en facilidad de manipulación, mucho más fácil. Algo que ya venga listo, a que estar preparando y que el paciente se mueve, aparte que uno de verdad en pediatría tiene que buscar todo lo que sea más fácil y les tome menos tiempo. ¿Ya? Así que con este, la verdad. Ahora, ¿qué contraindica, o sea, qué cosas de repente hay que preocuparse un poco más con esta pastita de hidróxido de calcio y iodoformo? Es que debe quedar obturado solo hasta la cámara, porque tiñe, o sea, incluso un poquito menos, porque tiñe el diente. ¿Ya? El iodoformo que es amarillo en el tiempo genera una coloración, así que hay que dejarlo como bien planito, casi como en la entrada de los conductos. Lo bueno es que, por ejemplo, no inhibe la polimerización de materiales. Yo puedo poner inmediatamente un Vitremer sobre esto, un ionómero modificado, una resina, y lo que sí hay pacientes que pueden ser alérgicos al yodo. Entonces eso también es súper importante saberlo antes de. ¿Ya? Una típica pregunta es si son alérgicos a algún marisco. En ese caso ya lo descartamos. Como les comentaba, existe esta pasta que se hace con antibióticos, ¿ya? Que es una técnica que se creó para no hacer instrumentación, en el fondo para poder usarla en un servicio público, donde no hay acceso a materiales, ni a limas, ni a instrumental rotatorio, ni nada por el estilo. Entonces, eh, se abre, se irriga, ya generalmente con ETA para que sea como un poco más fuerte, y se obtura. Ni una lima, ni nada.
Solamente se saca el tejido orgánico que sale y se obtura con esta mezcla que uno compra en las pastillas. Ya, por ejemplo, esta es metronidazol de 500 miligramos y ciprofloxacin. Uno va a la farmacia, compra el medicamento y después lo muere. Nosotros acá en Chile no tenemos minoxidilina, así que esa pasta no se hace con minoxidilina. Yo la he hecho con ciprofloxacino, con propilenglicol, que también lo venden, es un líquido, y uno lo tiene que moler, así como en un vasito de apple. Se muelen y se le echa el propilenglicol, se genera una pastita, y esta pastita la pueden poner en una jeringuita para aplicarla así como el hidróxido de calcio con ioformo, o la pueden poner igual como el eugenato con una sonda recta, ir dejándola e ir presionándola con una motita de algodón. Tiene buenos resultados cuando nos encontramos frente a reabsorciones internas muy grandes, ya en ese momento en que uno no sabe si hacer la extracción o salvar el diente, pero lo intenta igual, y cuando uno abre, esto sangra, 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 y cuesta mucho cohibir la hemorragia. Entonces uno sabe que no puede instrumentar, porque si uno intenta meter una lima, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar. ¿Ya? Entonces con el hipoclorito contenemos un poco la hemorragia y después obturamos con esto. Como conclusiones entonces, la terapia de pulpectomía, ya sea bio o necro, tiene como objetivo principal en el fondo evitar la extracción de un diente temporal, sobre todo si estamos hablando de un paciente de muy corta edad. Sabemos que mantener este diente temporal sirve como guía para la erupción de los dientes permanentes, propiciando un adecuado desarrollo de los arcos dentarios. Para tomar la decisión de hacer un tratamiento de pulpectomía, es importante el compromiso de los padres y sobre todo también el comportamiento del paciente. ¿Ya? Muchas veces nos podemos encontrar con padres que no son comprometidos, y frente a eso nuestra opción, a pesar de no ser lo que nosotros queramos, va a ser hacer una extracción, porque son padres que a lo mejor nos podemos dar cuenta de que hicimos la primera sesión de pulpectomía y no volvió más, y volvió después a los 6 meses, y esto ya no funcionó, entonces era mejor sacarlo, ¿ya? Y el comportamiento del paciente también. O sea, para que un paciente pueda tolerar este tratamiento, tiene que ser un paciente tranquilo, porque imagínense, tenemos que primero anestesiar, después irrigar con jeringas que son súper delgaditas, utilizar limas que son súper pequeñas también. Entonces, no puede ser con un paciente que estemos luchando con él en el sillón, ¿ya? Tiene que ser un paciente con buen comportamiento. Ahora, muchas veces también estos tratamientos se hacen bajo sedación. Se puede usar óxido nitroso, o si son pacientes muy pequeños y a lo mejor tienen una enfermedad muy grande en su boca, muchas lesiones, y necesitan más de un tratamiento de conducto, se van a pabellón con anestesia general y se hacen todos los tratamientos de conducto en la sesión, ¿ya? Y la pulpectomía, independiente de la técnica que nosotros usemos, como las que les mostré o los materiales, la verdad es que ha demostrado un alto grado de éxito, ¿ya? Porque muchas veces colegas que no son odontopediatras siempre prefieren hacer la extracción porque ven que hay un absceso a extraer, pero la pulpectomía tiene un muy buen éxito, así que si uno aprende a hacerlas bien, va a ir bastante bien. Preguntan también, ¿la técnica con antibióticos sería en una sesión? Sí, esa técnica es para hacerla en una sesión, ¿ya? En el fondo, cuando vemos que no tenemos opción, porque estamos hablando de una reabsorción interna, cuando el diente está vital todavía. Entonces sería una biopulpectomía. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. Dale. Ya que... Gracias. Profe, con el iodoformo, con los pacientes alérgicos, ¿tendrían la reacción en el mismo momento o podrían tener una reacción tardía? Si es que ellos no saben que son alérgicos, por ejemplo, al yodo, y uno dice, no te dicen, y uno lo utiliza.
¿tendrían la reacción alérgica ahí mismo en el sillón o podrían tener una reacción alérgica tardía? Nunca me ha pasado, pero por lo que he leído, la reacción es tardía. A diferencia, por ejemplo, de una alergia al hipoclorito, ¿ya? Que puede suceder, no sé si ustedes han visto de repente algún caso o alguna publicación, pero la alergia al hipoclorito es ustedes irrigan y en el momento la paciente o el paciente siente el dolor, siente la quemazón y comienza este edema súper grande. En el caso del iodoformo, por lo que he leído, de hecho no conozco ninguna colega o colega que haya comentado de algún paciente con alergia, porque incluso la literatura reporta que puede ser súper poco alérgeno porque ni siquiera va a estar en contacto directo con la irrigación para que pueda llegar este yodo al cuerpo y producir una alergia. ¿Ya? Así que por lo menos lo que dice la literatura es que es un medicamento súper seguro. Gracias, profe. Y nada. ¿Alguien más iba? Jorge, Sí, doctora, dígame. ¿a qué longitud debe llegar el cateterismo en este caso en pediatría? ¿Cuál es tu longitud de trabajo? Para realizar el cateterismo, por ejemplo, en adultos se llegaba a 2 milímetros antes de la longitud aparente del diente. Ya, sí, lo que nosotros denominamos como longitud de trabajo, ¿Ya? nosotros medimos, a ver, aquí está, aquí les puse una imagen, Era el punto 10, creo que. en esta, cuando nosotros determinamos la longitud de trabajo, ya, Sí. también lo mismo, nosotros consideramos 2 a 3 milímetros desde el vértice apical, ya, por ejemplo, aquí está el vértice, vamos a medir, a lo mejor aquí llegamos a los 2 milímetros, pero además de eso, tenemos que considerar 2 milímetros por sobre el capuchón dentario, porque esto va a depender de dónde esté el capuchón del diente. Porque a lo mejor, por ejemplo, si este paciente, no sé, aquí tiene 4 años, a lo mejor si estamos hablando de un paciente de 8 años, este capuchón ya está mucho más arriba, por lo tanto, ya no son los 2 milímetros desde acá, sino que el capuchón está acá, por lo tanto va a ser súper poquito lo que vamos a instrumentar. ¿Ya? Entonces, no solamente nos guiamos por el ápice, tenemos que guiarnos siempre donde esté el diente permanente, el capuchón. Ah, no. Pero entonces también hay que guiarse por eso para la exploración del conducto, ¿cierto? Sí, sí, es la misma, tu misma longitud de trabajo es la misma con la Ah, que ya. rellenas tu Esa es la dentadura. misma. Claro, no es lo Ah, mismo ya. que en el adulto nosotros generamos un tope en apical y nosotros no rellenamos Claro. hasta ahí, ¿cierto? Claro, no, acá no, tú no generas ningún tope, no generas ningún, nada. Tú trabajas hasta ahí y hasta ahí deberías rellenar. Doctor, muchas gracias. Otra consulta, que en adulto, por ejemplo, dependiendo de las características del canal, se puede utilizar una lima K o extirpador pulpar para la realización de la extirpación de la pulpa. En este caso se utiliza las limas Hedstrom. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Por qué se utilizan esas? Acá podemos utilizar también un extirpador pulpar en primera instancia, ¿ya? Ya. Pero las limas Hedstrom que nosotros utilizamos, por la forma que tienen, no van a remover tanto tejido, a diferencia, por ejemplo, de una lima K. Porque nosotros Ah, lo ya. que queremos hacer acá es eliminar lo que está infectado, pero no queremos ensanchar los conductos. En el caso de los adultos, nosotros ensanchamos el conducto para poder rellenar. Acá no, porque O sea, están los cortes son más regulares que una lima K. sí, Ah, ya. están delgados las paredes que nosotros con las que vamos a trabajar, que por eso también la indicación es que cuando se instrumenta, se haga adosado a la cara externa de la raíz, porque muchas veces esta cara interna pueda estar ya con una pequeña reabsorción y podemos terminar perforando. Entonces, más que nosotros ensanchar este conducto y darle alguna forma, nada, es solamente desbridar y sacar lo que esté sucio o infectado, con mínimos movimientos. Ya por eso se llega hasta una lima roja o azul, que en realidad es pasar 3 colores solamente. Ya. Ya, doctora. Muchas gracias. De nada.
¿Alguna otra consulta que quede por ahí? Ya chicos, vamos a dejar la clase guardada entonces, voy a cargarla. Ahí Brenda está escribiendo. Después de que obtura con el Metapex, el hidróxido de calcio con iodoformo, arriba con qué obtura, con vidrio ionomero. Mira, cuando son cavidades compuestas, dejo Ketak, ¿ya? O un ionómero convencional, y sobre eso una corona, generalmente metálica, o un bitremer. Pero cuando es oclusal, por ejemplo, que yo sé que tengo mucha mejor adhesión, puede ser inmediatamente con un ionómero modificado o una resina. Ya, a veces, Gracias, doctora. incluso, por ejemplo, sobre este mismo material, puedo poner un poco de resina fluida y sobre eso después una resina compuesta. Pero es más algo que a mí me asegure que voy a tener una buena adhesión, pero no necesito preocuparme de que el material tenga problemas de polimerización. Eso es lo bueno. Gracias, doctora. Y nada. Ya chicos, muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Gracias, Valeria. Y cualquier cosa, si queda alguna duda, me escriben. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. Que estén bien. Muchas gracias. Profe, que esté bien. Doctora, buenas noches. Buena semana. Igual. Chao, doctora, gracias.